Bienvenidos una vez más a su canal de noticias de celebridades favorito. Si es la primera vez que se topan con uno de nuestros vídeos, déjenme decirles que han llegado en el momento justo para una de las historias más impactantes y emocionantes que hemos cubierto en mucho tiempo. Prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy es, sin exagerar, la noticia del año, y estamos en diciembre de 2025. Así que antes de que nos adentremos en los detalles que han puesto de cabeza a medio mundo, no olviden darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Se los garantizo, no querrán quedarse fuera de la conversación. Hoy, 8 de diciembre de 2025, el mundo del espectáculo turco y honestamente el internacional, se ha visto sacudido por un anuncio que ha superado las expectativas más salvajes de los fans. Han pasado años de especulaciones, de esperanzas rotas y de sueños revividos una y otra vez por millones de personas alrededor del globo, y finalmente, ese día que parecía una fantasía, ha llegado. La noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sorprendido a todos, y cuando digo a todos, me refiero desde los más escépticos hasta los que más acérrimos. ¿Están listos? Porque esto es mucho más grande de lo que cualquiera pudo haber imaginado. Permítanme contextualizar un poco para aquellos que quizás no estén completamente familiarizados con la magnitud de esta pareja, o con la historia de amor que cautivó a tantos. Hande Erçel y Kerem Bürsin son, sin duda alguna, dos de las estrellas más rutilantes de la televisión turca. Sus carreras individuales ya eran impresionantes. Hande, conocida por su belleza hipnotizante y su talento actoral, había protagonizado varias series exitosas, consolidándose como un ícono de la moda y una actriz con un ejército de seguidores. Kerem, por su parte, con su carisma innegable y su porte de galán de Hollywood, había conquistado la pantalla con papeles complejos y memorables, demostrando una versatilidad actoral envidiable. Pero fue en 2020, en medio de la incertidumbre global, cuando sus caminos se cruzaron de una manera que cambiaría no solo sus vidas, sino también la percepción del romance en pantalla para toda una generación. Hablamos, por supuesto, de Sen Kalkapm, o como la conocemos en muchos lugares, Love is in the air, o Me robaste el corazón. La química entre Eda y Serkan, los personajes que interpretaron, era tan palpable, tan eléctrica, que trascendió la ficción desde el primer episodio. Cada mirada, cada toque, cada diálogo parecía cargado de una emoción real, y los espectadores de todo el mundo no tardaron en enamorarse perdidamente de esta pareja ficticia, esperando con ansias que esa magia se hiciera realidad. Y como un cuento de hadas moderno, sucedió. Después de meses de rumores, de fotos de paparazzi, de miradas cómplices en redes sociales y de evasivas en entrevistas, Hande y Kerem confirmaron su relación amorosa en la vida real. Fue durante unas vacaciones idílicas en las Maldivas, con unas fotografías que irradiaban felicidad y amor genuino, que la bomba estalló. Que era real. Ese nombre, una combinación de Hande y Kerem, no era solo el de un fandom, sino el símbolo de una de las parejas más queridas y seguidas del mundo. Sus publicaciones conjuntas, sus tiernos comentarios el uno al otro, sus entrevistas donde no ocultaban su felicidad, todo era devorado por millones de fans que celebraban cada pequeño detalle como si fuera una victoria personal. Eran el ejemplo de la pareja perfecta, el modelo a seguir, la prueba de que el amor podía surgir incluso bajo los focos más intensos. Sin embargo, como suele pasar en la vida y en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son un camino de rosas. A principios de 2022, los rumores de una separación comenzaron a circular. Al principio eran apenas susurros, negados por sus representantes o minimizados por los propios actores en contadas ocasiones. Pero poco a poco las señales se hicieron más evidentes, menos interacciones en redes sociales, fotos juntos que dejaron de aparecer, y finalmente el temido unfollow en Instagram, esa sentencia de muerte moderna para las relaciones de celebridades. La confirmación oficial nunca fue un gran comunicado de prensa conjunto, fue más bien un silencio prolongado, una ausencia de negaciones, y la eventual admisión de que sus caminos se habían separado. La noticia de la ruptura de Hande y Kerem fue un golpe devastador para sus fans. Muchos se negaron a creerlo, otros buscaron desesperadamente razones, culpables, o la esperanza de una reconciliación inminente. Durante los siguientes años, ambos se enfocaron en sus carreras individuales. Hande protagonizó nuevos proyectos, explorando diferentes géneros y personajes, y continuó consolidando su estatus de ícono global. Kerem, por su parte, se dedicó a proyectos más personales, viajes, y a apoyar causas sociales, manteniendo un perfil algo más bajo en lo que respecta a su vida sentimental, aunque los rumores de posibles nuevas relaciones siempre lo perseguían.
Los fans de Hanke, mientras tanto, seguían aferrados a cualquier pequeña señal, un me gusta perdido en una foto antigua, un comentario de un amigo en común, o simplemente la creencia inquebrantable de que su amor era demasiado fuerte para desaparecer. Y es aquí donde empezamos a desentrañar la impactante noticia de hoy. Porque a lo largo de 2024 y entrando en este 2025, los rumores de una posible reconciliación comenzaron a resurgir, pero esta vez con una sutileza diferente. Ya no eran los tabloides sensacionalistas los únicos que hablaban, eran fuentes cercanas a la industria, estilistas, asistentes e incluso algunos amigos de la pareja, quienes, de manera muy discreta, dejaban caer que Andy y Kerem habían retomado el contacto. Se hablaba de encuentros casuales que se volvieron regulares, de conversaciones privadas que duraban horas, de un proceso lento pero constante de sanación y redescubrimiento. Algunos periodistas especializados en el entretenimiento turco incluso mencionaron haberlos visto en el mismo restaurante, en diferentes mesas al principio, y luego, en una ocasión, compartiendo una cena discreta en un rincón apartado. Pero nunca hubo fotos claras, nunca una confirmación, siempre eran historias de un amigo o una fuente anónima. Ellos mismos, en contadas entrevistas, si bien evitaban hablar directamente el uno del otro, utilizaban frases como siempre habrá respeto y cariño por el pasado, o la vida da muchas vueltas, que en retrospectiva, eran miguitas de pan para los más perspicaces. Sus redes sociales, que durante un tiempo fueron un desierto de interacciones entre ellos, comenzaron a mostrar patrones de actividad que solo los verdaderos detectives de Hanke podían descifrar. Un me gusta de una cuenta de Instagram de Kerem a una foto antigua de Ande que luego era eliminado, una canción en sus historias que sonaba sospechosamente a una melodía especial para ambos, o incluso para los más observadores, la sutil aparición de objetos en sus respectivos hogares que parecían haber sido compartidos en el pasado. Eran pistas casi invisibles, diseñadas para no levantar sospechas masivas, pero lo suficientemente elocuentes para aquellos que se negaban a perder la esperanza. Y entonces, el 8 de diciembre de 2025, el mundo se detuvo. Hoy a primera hora de la tarde hora de Estambul, Hande Erçel y Kerem Bürsin publicaron simultáneamente en sus cuentas de Instagram, que cuentan con millones de seguidores cada una fotografía que ha roto internet y ha dejado a todos con la boca abierta. No era una foto casual. Era una imagen íntima, cargada de significado y de amor renovado. En la fotografía se les ve a ambos sonrientes y radiantes abrazados. Kerem sostiene delicadamente la mano de Hande y en el dedo anular de ella brilla un anillo de compromiso espectacular. Pero lo más impactante no fue solo la imagen, sino el pie de foto. Con un mensaje idéntico, simple pero profundo, escribieron: a veces el destino tiene planes más hermosos de lo que podemos imaginar. Para siempre. 8 de diciembre de 2025. Y para rematar, un emoji de un corazón rojo y otro de un anillo. La reacción fue instantánea y sin precedentes. En cuestión de segundos, la publicación se llenó de millones de me gusta y comentarios. El servidor de Instagram de Turquía, y probablemente de muchas otras regiones, colapsó momentáneamente debido a la avalancha de tráfico. Hanke y Hande y Kerem se convirtieron en tendencias mundiales en Twitter en menos de 5 minutos. La alegría, la euforia y la sorpresa eran palpables en cada rincón de Internet. Los fans que habían esperado pacientemente durante años, que habían defendido su amor contra viento y marea, estaban en éxtasis. Comentarios como lo sabía. Mi corazón lo sabía por fin, el amor triunfa, no puedo parar de llorar de emoción, inundaban las redes. Incluso celebridades, amigos y colegas de la industria turca e internacional se unieron a las felicitaciones, expresando su alegría por la pareja. Actores con los que compartieron pantalla, directores, productores y hasta otros ídolos turcos, inundaron sus publicaciones con mensajes de cariño y buenos deseos. Pero la noticia no solo fue una celebración, también generó un enorme revuelo sobre cómo lograron mantener este secreto. Como en la era de la información constante, de los paparazzi y de las redes sociales omnipresentes, una de las parejas más famosas del mundo pudo reconciliarse, comprometerse y mantenerlo en absoluto secreto hasta el día de hoy. Es un testimonio de su determinación por proteger su privacidad, de aprender de los errores del pasado, y de la lección de que el amor verdadero a veces necesita un espacio sagrado, lejos de los reflectores. Las especulaciones apuntan a que su reconciliación se fue gestando a lo largo del último año, con encuentros muy discretos, lejos de Estambul, o en lugares muy
privados con la ayuda de un círculo de amigos muy cercano y leal que supo guardar el secreto. Parece que decidieron que esta vez, su relación sería construida sobre cimientos más sólidos y discretos, antes de hacerla pública. Y vaya si lo lograron. Este compromiso de Hande y Kerem no es solo una historia de amor personal, tiene implicaciones significativas para sus carreras y para la industria del entretenimiento. La marca Hanke ha resurgido con una fuerza imparable. La nostalgia por Senkalkapm se ha disparado con miles de personas volviendo a ver la serie o descubriéndola por primera vez. Las propuestas de trabajo para ambos, tanto individuales como conjuntas, seguramente se multiplicarán exponencialmente. Veremos un nuevo proyecto donde compartan pantalla, tal vez una película romántica o una serie más madura que refleje su propia evolución como pareja y como actores. Es una posibilidad muy real y emocionante. Además, este anuncio ha cambiado la narrativa en torno a ellos. Han pasado de ser una expareja con una historia de amor trágica a ser el epítome de la segunda oportunidad, de un amor que perdura y que lucha por reconstruirse. Esto sin duda fortalecerá aún más su imagen pública, convirtiéndolos en un símbolo de esperanza y resiliencia en el amor. La presión, por supuesto, será inmensa. Ahora, los ojos de todo el mundo estarán puestos en los detalles de su boda. ¿Será una ceremonia íntima y secreta, como su reconciliación? ¿O decidirán compartir un poco más de su felicidad con los fans que tanto los han apoyado? Lo que sí es seguro es que cada paso que den de ahora en adelante será noticia. Parece que el plan de boda podría ser para principios de 2026, lo que nos da tiempo para que la emoción se asiente un poco, pero no lo suficiente como para que la expectativa disminuya. Ya se especula sobre el lugar, el diseño del vestido de Hande, la lista de invitados, y si habrá alguna exclusividad con alguna revista internacional. Pero conociéndolos y viendo cómo han manejado esta noticia, es probable que busquen un equilibrio entre compartir su alegría y mantener la privacidad que tanto valoran. Lo más hermoso de todo esto, para mí, es ver cómo la fe de millones de fans fue recompensada. Esta historia es un recordatorio de que a veces, el amor no tiene un final predecible, y que las segundas oportunidades pueden ser aún más mágicas que las primeras. Hande y Kerem han vuelto a encender la chispa que cautivó a tantos, y lo han hecho de la manera más sorprendente y hermosa posible. Es una historia que nos habla de madurez, de crecimiento personal, y de la fuerza del amor para superar los obstáculos y las distancias. En resumen, la impactante noticia de Hande y Kerem, el 8 de diciembre de 2025, es que no solo se han reconciliado en secreto, sino que han anunciado su compromiso, sellando así el futuro de su amor ante los ojos de un mundo que los adora. Es una historia de segundas oportunidades, de amor que supera el escrutinio público y de la alegría de millones de fans que siempre creyeron en su unión. La onda expansiva de este anuncio es gigantesca y sus implicaciones se sentirán en el mundo del entretenimiento por mucho tiempo. Desde el fondo de mi corazón, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haber sintonizado y por acompañarme en este emocionante viaje. Saber que están ahí compartiendo su pasión por estas historias, significa el mundo para mí. Ahora, quiero saber qué piensan. ¿Estaban esperando esta noticia? ¿Son parte del ejército Hanke que nunca perdió la fe? ¿O quizás les ha pillado totalmente por sorpresa? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer sus teorías, sus reacciones y sus buenos deseos para Hande y Kerem. Su opinión es lo que hace que este canal cobre vida. Y por supuesto, si disfrutaron de este análisis y quieren seguir al tanto de las noticias más jugosas del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo o compartirlo con todos sus amigos que aman el chismecito de celebridades y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Activen esa campanita para no perderse ninguna actualización. Hasta la próxima, y que el amor siempre nos sorprenda. Nos vemos en los comentarios.